muy pendientes de lo que fue esta reunión que tuvo el Comité Municipal de Salud el viernes pasado, en donde se señala por parte de las propias autoridades municipales esta propuesta que se va a entregar al Comité Estatal de Salud y que ustedes están formando parte. ¿De qué se trata más o menos esta propuesta, Ernesto? Claro, Edgar. Es importante recordarle a tu auditorio que en Hermosillo Cómo Vamos somos una organización ciudadana partidista y desde hace algunas semanas, meses prácticamente, a través de otro esfuerzo que tuvimos en el marco de la pandemia del COVID que denominamos el Fondo Solidario Va por Hermosillo, es que asignamos recursos para financiar una herramienta que nos permita visualizar datos provenientes de fuentes oficiales y a través de diversas técnicas para la generación y sistematización de información, que nos permita visibilizar la evolución de la ciudad en los diferentes aspectos relacionados a el impacto y el riesgo epidemiológico que representa el COVID-19. Uno de los alcances de este monitor COVID que pretende es dotar justamente de información y de datos a la ciudadanía es construir a escala municipal aquellos 10 indicadores que conforman los lineamientos para la estimación del riesgo del semáforo COVID-19 para los estados. Es decir, la Federación junto con las Secretarías de Salud de los estados generan información que permiten determinar a través de 10 indicadores puntuales el color en el que está cada uno de los estados en términos del riesgo epidemiológico. No obstante, esto no se construye para las ciudades. Lo que hemos tratado de venir haciendo en este proyecto del Monitor COVID, que está conformado por un grupo multidisciplinario de especialistas en matemáticas, en gestión de datos y en otras áreas del conocimiento, es tomar los datos oficiales de la misma Secretaría de Salud para construirlo a escala municipal y que nos permita específicamente visualizar aquellos indicadores en los que la ciudad pudiera estar teniendo comportamientos puntuales. ¿Para qué hacer esto? Justamente el tener claro cómo están evolucionando cada uno de estos 10 indicadores nos permite generar estrategias e inteligencia para atender asuntos importantes que nos permitan estar pensando en cómo regresar a situaciones como el amarillo o el verde en lugar de estar simplemente tratando de evitar caer en el color rojo. A grandes rasgos esa es esta propuesta. El pasado viernes se presentó, digamos, la citación actual que representan estos 10 indicadores a escala municipal ante el Comité Municipal de Salud. Se visualizó precisamente lo que tú mencionas, que en las últimas semanas ha venido incrementando la tendencia en camas ocupadas y en la capacidad hospitalaria, lo cual nos muestra evidencia que la ciudad o la realidad de la ciudad prácticamente es la que se establece para un semáforo color naranja. Y a partir de eso también hemos venido trabajando en una serie de propuestas, digamos, que son medidas de prevención y mitigación orientadas a aquellos aspectos que pudiéramos estar atendiendo en términos de regulación de la actividad económica, la movilidad y el espacio público. Y esto, una de las decisiones que se toma el viernes, que se ve la pertinencia de estar utilizando estos datos, es transitar esta propuesta a la autoridad estatal, al Consejo Estatal de Salud, para su valoración, y lo que nosotros ponemos en la mesa son dos elementos de manera general. Uno, la pertinencia de contar con una herramienta que también te dote de información a escala municipal, que sea complementaria y que ayude a ser más precisos en las acciones que se impulsan de manera concertada entre los diferentes niveles de gobierno, pero también con los sectores de la sociedad civil. Y por otro lado, justamente habilitar eso a partir de la herramienta, un espacio de diálogo y de concertación con un entorno colaborativo y propositivo que permita impulsar acciones coordinadas entre los dos niveles de gobierno, pero también los diferentes sectores sociales, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, para atender de mejor manera esta situación que, como todos estamos viendo, muestra señales de retornar a periodos complejos y digamos, de un escalamiento
en términos de los infectados y lamentablemente de las personas que fallecen. Sí, que se está observando en los hospitales, como bien mencionas, Ernesto, que se va aumentando, incrementando el número de camas ya ocupadas con personas que tienen COVID-19 y que mencionaba la propia alcaldesa en este documento que emitieron el viernes pasado, que también hay que señalar que hay mucha gente que viene de otras partes del estado y que viene en hospitales de aquí de Hermosillo para tratarse ante la gravedad de esta situación. Aquí en este sentido, Ernesto, y preguntarte, la intención no es cerrar por cerrar comercios o cerrar por cerrar negocios, buscar la forma en cómo no afectar la economía, pero también igual buscar la manera en la cual a través de estas estrategias, medidas también preventivas, pues en ese sentido no se incrementen más los casos de COVID. Claro, Edgar, y lo que mencionas tú es clave. El gran reto que tenemos ahorita todos, no solamente un nivel de gobierno, un gobierno estatal o un gobierno municipal o ciertos grupos empresariales o de sectores económicos, sino es un reto de todos, que nos involucra a todos, y el gran reto es encontrar ese equilibrio entre las prácticas, los hábitos y las actividades que nos permitan, sí, en un lado, resguardar la salud de las personas y de las familias, pero por otro lado también tener el menor impacto en términos económicos. Y bueno, nosotros en base a eso lo que estamos planteando es una alianza por un Hermosillo en verde, que definimos como un esfuerzo que nos permita justamente coordinar acciones de manera amplia, masiva e inclusiva, impulsar un conjunto de responsabilidades colectivas, individuales, para reducir los contagios, con comportamientos y acciones en las que nos involucremos todos de manera corresponsable y solidaria. Es decir, no es solamente tarea de un sector del gobierno. Debemos de ser sensibles y asumir la responsabilidad que todos nosotros tenemos para darle la vuelta a esta situación, que sin duda pinta bastante complicada. ¿Y cómo ves, Ernesto, cómo se encuentra la ciudadanía? ¿Crees que ya bajó la guardia? Y también te pregunto de los comercios o el sector ya económico de nuestro estado, ¿cómo lo percibes? Fíjate, es una pregunta muy curiosa, porque nosotros tuvimos un levantamiento hace un par de meses, precisamente el mes de agosto. Aplicamos una encuesta de percepción ciudadana sobre los riesgos y el entorno del COVID. A grandes rasgos, algunos resultados nos indicaban lo siguiente. Las personas, la expectativa del impacto de toda esta situación era negativa. Es decir, más del 60% de las personas respondían que después de esto iban a tener afectaciones de algún tipo, ¿no? Entonces no había sentimientos positivos, por así decirlo, predominando. Más del 65% de las personas habían visto afectada su economía o sus ingresos, y eso nos estaba llevando a tomar decisiones en el ámbito económico, como pedir dinero prestado, utilizar ahorros, y eso pues va complicando la situación en que las familias, los elementos que tienen para abordar como una situación como esta. Entonces, en general, sin duda, consideramos que la gente se preocupa, que las personas, pues yo creo que ninguna familia quiere atravesar por una situación como las que nos plantea en términos de salud del COVID, pero que la situación económica nos orilla de una u otra manera a estar en el espacio público, a reactivarnos, a regresar a los espacios de trabajo. Y creo que el reto es, si bien estamos conscientes, creo que tenemos que avanzar hacia el establecimiento de reglas muy claras, de protocolos, no solamente en los hospitales, sino también en los negocios y en muchos aspectos de nuestra vida social, y en el sentido de corresponsabilidad. Y es ahí la gran área de oportunidad, y que creo que justamente también esta Alianza por un Hermosillo en Verde quiere jugar un cambio cultural en ese aspecto y fomentar la sensibilidad y la solidaridad de todos nosotros, ¿no? Claro, y ahí está el llamado para todos nosotros los hermosillenses de hacer lo que nos corresponde. Bien menciona, y la palabra clave es, Ernesto, corresponsabilidad, no dejarle todo al gobierno, a las autoridades en este sentido, sino también hacer lo propio desde la trinchera que nos corresponde. Ernesto, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por esta comunicación. Estaremos muy pendientes al final de estas propuestas y de lo que diga también el Comité Estatal de Salud. Un fuerte abrazo. Igualmente, Edgar, un saludo y gracias por el espacio. Un saludo a tu auditorio. Igualmente, gracias a Ernesto Urbina, director de Hermosillo ¿Cómo vamos? Ahí está esta serie de propuestas, están en análisis, van a presentárselas al Comité Estatal de Salud y cuando ya dé el visto bueno, se la daremos a conocer obviamente su oportunidad aquí a través de las noticias.